La Fonoteca Nacional presenta Jardín Sonoro Virtual. Pero Julio, ¿no sientes lo que te pregunté antes, que entre tus lectores también hay una cierta ignorancia, no? Por ejemplo, o que te atribuyen también declaraciones que nunca has hecho, como esta que te digo de que si los premios surgió a partir de un cuento. Mira, desde que hace 8 o 9 años yo entré en una línea de actividades de tipo ideológico, político, vinculadas con América Latina, perdí las últimas ilusiones que podía tener sobre la honestidad de muchas personas. Es decir, cuando ya se está en ese juego, te hacen decir cosas que nunca has dicho, o te las hacen decir de una cierta manera que no era la que tú habías dicho, y entonces con frecuencia aparecen de mí declaraciones absolutamente falsas. Acuérdate, no sé si lo sabes, que el día en que desembarqué en México, ahí en el aeródromo, cuando estábamos García Márquez y yo bombardeados por las cámaras y los periodistas, un señor me dijo, ¿a qué se debe que usted haya declarado que la única solución posible para el Perú es un golpe de Estado? Entonces yo le contesté, usted se confunde de escritor, porque evidentemente eso lo habrá dicho alguien, pero no lo dije yo, porque vaya, si hay algo que no creo es en eso. Entonces eso en el plano político, la mentira, la deformación, la manipulación e incluso la calumnia pueden ir muy lejos y van muy lejos. Bueno, entonces es la ley del juego, hay que aceptarla y hay que defenderse dentro de eso. Ahora después hay otro tipo de cosas que se me hacen decir o que se me atribuyen, que nacen de mecanismos de resentimiento literario. Eso es también un fenómeno que juega mucho. Sé perfectamente que por ahí hay personas que por motivos no demasiado dignos me inventan declaraciones, me inventan posiciones que yo no tengo, cosas que no he dicho, y que evidentemente los satisface a ellos en el plano de una especie de venganza por escrito, la única que pueden alcanzar. Pero tú, desde que nos contaste, me acuerdo la última vez a Margarita y a mí, que fuiste a Cuba y que en cierta forma nació un hombre nuevo, un hombre que se ha dedicado a la política y a los actos políticos, ¿has sido más agredido que antes, es decir, más perseguido que antes? Sí, antes no era de ninguna manera agredido. Sí. En las entrevistas relativamente pocas que se me hacían hasta la época en que yo fui a Cuba, es decir, en el año 62, no, eran entrevistas de tipo literario, en que se me pedían datos biográficos y opiniones literarias, métodos de trabajo, en fin, tú te imaginas la clase de cuestionario, claro, y nada más. Sí. Pero desde que entré en otra órbita, en otra dimensión y busqué otras cosas, pasó que evidentemente muchos críticos y muchos lectores que me estimaban como escritor, pero que políticamente son reaccionarios, sufrieron un golpe muy duro. Y entonces los honestos aceptaron el golpe y o se callaron la boca o trataron de juzgarme honestamente. Los deshonestos, que naturalmente siempre abundan por todos lados, inmediatamente organizaron mecanismos de modificación, de manipulación de declaraciones. Hacían también su juego político ellos. Bueno, pero es que yo creo que también los reaccionarios te han de haber considerado, puesto que tú eras un escritor o eres un escritor cuya literatura no va con el realismo socialista ni va con el socialismo, te deben de haber considerado uno de ellos. ¿Uno de ellos en qué sentido? En el sentido de que tú te debías de que tú no podías meterte a una lucha social. Ah, no, eso es verdad, y tenía razón. Y que tu literatura, por ejemplo, yo no puedo pensar que tu literatura sea aceptada en la URSS. Yo creo que en la URSS debes de ser un caso muy extraño, ¿o no? Sí, desde luego, no sé, yo no conozco la URSS. Pero te han traducido. Pero ahora empiezan a traducir, me sale una antología de cuentos, pero desde luego que esos cuentos deben ser probablemente seleccionados. Sí. Es decir, que ellos han de buscar aquellos que en su opinión pueden ser más útiles para
para la causa cultural, digamos, del pueblo soviético. Eso es evidente. Pero sin embargo, lo que acabas de decir es importante porque todos los que no creían, es decir, que más bien creían que yo estaba con ellos en una línea de literatura pura y se quedaron muy sorprendidos por este vuelco, no se habían equivocado hasta ese momento, porque yo era totalmente indiferente a la historia y a la política, como se lo decía Margarita el otro día. Sí. Fue así, bueno, permíteme la imagen, mi camino de Damasco, ¿no? Me caí del caballo como Saulo. No sé si me convertí en Pablo por eso. Me siento muy vanidoso al decir una cosa así. Pero en fin, como experiencia es así una cosa catártica. Entonces, claro, después de un libro como Rayuela, por ejemplo, que es un libro muy individualista, de investigación de conductas, de motivaciones humanas y de finalidades trascendentes para la humanidad y para los hombres, nadie podía imaginarse que luego yo podía tomar por un camino diferente. Y de ahí un poco el escándalo, la sorpresa, las protestas y los entusiasmos, porque hubo de todo, ¿no? Sí. Como es lógico. Bueno, es que en el fondo tú eras hasta entonces como un poco un esteta, ¿no? Un solitario, un esteta, un hombre cultísimo. ¿Seguías en cierta forma el camino de Borges? Mira, ¿o no? absolutamente, absolutamente, y a tal punto lo era y lo sigo siendo en ese plano, que justamente uno de los motivos de algunas polémicas y algunas diferencias de opinión que yo tengo con mis compañeros de lucha, digamos, en América Latina, es el hecho de que me encuentran todavía demasiado individualista, demasiado esteta, demasiado replegado en las quintaesencias. Ahora, yo personalmente sostengo, creo que de eso hablamos algo el otro día, que ninguna revolución que sacrifique ciertos valores de ese tipo vale la pena. Para mí no vale la pena. Si yo estoy dispuesto a guardar todo lo que conquisté, digamos, culturalmente, y darle un nuevo sentido si puedo, aplicarlo a otras finalidades, moverlo dentro de otros contextos. Pero si tú has leído el libro de Manuel, te acordarás que es el dilema de Andrés, que me refleja mucho. Andrés es un hombre que en última instancia toma al final un compromiso, entra en un camino, pero no está dispuesto a renunciar, por ejemplo, a ciertos tipos de actividades estéticas como es la música aleatoria o la pintura cinética. Se la lleva consigo en su nuevo campo de vida. Y eso creo que soy yo. Bueno, yo pienso, pero no sé, a lo mejor es una idea además muy sentimental, pero yo pienso que tu ternura, esa ternura que hay en todos tus cuentos, en cierta forma también te inclinó mucho hacia una actitud social, o eso no es ni siquiera científico decirlo. No, es más que científico, es decir, es profundamente humano, y la ciencia tal como yo la entiendo también tiene que ser humana, si se convierte en la bomba atómica deja de ser ciencia para mí. Sí. Es una máquina diabólica y nada más. No sé si en ese libro y en La Vuelta al Día o en Último Round hay un texto sobre lo que sucede en la plaza de la estación de Calcuta. Es un texto bastante largo que se llama Turismo aconsejable. Eso es la visión de un hombre, soy yo, estoy hablando en primera persona, frente al espanto del hambre, de la miseria, de la alienación, del subdesarrollo total, de la lucha por un pedacito de suelo donde dormir, porque ya no se trata de luchar por una choza, sino de un pedacito de suelo en una plaza, por donde pasan los tranvías cortándole a veces la mano a un niño porque dormido tiende la mano y le pasa un tranvía por la mano, cosa que sucede con mucha frecuencia. A tal punto están apeñuscados miles y miles y miles de hindúes en esa plaza. Bueno, tú me consideras tierno. Mucho, sí. sí. Yo también me considero tierno, sí. Creo que tengo una gran capacidad de ternura. La pido y la doy en grandes cantidades. Y entonces es lógico que en mi planteo de tipo ideológico y político la presencia de la miseria y del dolor humano sean fundamentales para mí. Y la canción que la llevó a la fama fue Bésame Mucho. Pues no fue yo. O Cachito.
No, el cachito no, eso vino mucho después. Ay, qué linda. Qué belleza, ¿verdad? Usted se le parece un poco, ¿no? Sí. Él se parece mucho a mí. Tenía 3 años. Qué linda, ¿verdad? Está preciosa Y esa aquí foto. fue reina del comercio en Guadalajara. Ah, Fue su primer reinado. aquí está, en medio. Sí. Qué bonita. Ella trabajó en la Ciudad de México. Era la Ciudad de México, ¿no? Una compañía francesa de una tienda de departamentos muy grande de Guadalajara. Ah, Y de ahí la eligieron reina. qué bonita. Porque hice carrera comercial y entonces para dar el título tenía uno que hacer una experiencia y presentarla para el título. Entonces, por fuerza tenía uno que conseguir alguna tienda de trabajo donde pudiera uno y que dieran pues que lo había hecho bien y que me aceptaron. Total, había una que era la mejor y total pues tuve que entrar ahí para conseguir que me dieran mi título, ¿no? Pero como entré, bueno, me dieron otro camino, uno de ellos fue ese. Porque yo no entré ¿cómo se llama? Porque primero habían dicho que de atender gente ahí, no, que yo no vine a eso. ¿No? Entonces me pusieron donde estaban todos los jefes, porque era la tienda más importante, digamos como que te diría yo, como Palacio de Hierro, pero como las que hay aquí muy importantes. Pero en el piso de arriba estaban todos los dirigentes, los jefes, era otra cosa arriba, las oficinas, los que mandaban, los que ordenaban, los que aceptaban o no aceptaban. Ay, qué bien, qué bonita, con Amparo Monte y Consuelito Velázquez. Ay, qué bien. Eso fue en unos festejos de la canción romántica, la XX. En la XQ. Ay, mire qué bonito, qué guapa. Pero esto fue así. Muy guapa, está aquí con Amparo Montes en la XQ de... No, ella se me arrimó porque vio que me estaban tomando una foto. Ajá. Y entonces la vida artística de Amparo Montes y Consuelito Velázquez está íntimamente ligada a la historia de la XW. Y sobre que el pasado domingo celebró su 64 aniversario. A los festejos fueron invitadas estas dos figuras de la canción romántica, quienes aquí aparecen en la foto del recuerdo. Cuando se inauguró XW, yo era, pero una jovencita, pero de misma altura que estoy ahora. Ajá. Pero, mira, pero ahora me absorbo. Esto fue, bueno, se inauguró la XW. Claro. Aquí está tocando. Aquí también, qué preciosa. Qué bonito. También otra jovencita, pero alta. Ay, qué preciosa. Pues Cuando hizo Bésame Mucho. ¿Y cuándo fue que hizo Bésame Mucho? Uy, yo no había dado un beso. No había dado un beso. No, pero, permíteme. Ajá. Esta. No. Es esta. Sí. Aquí está tocando el piano. Sí, pero ya te digo, era
pero jovencita, pero alta. Sí, muy alta, muy guapa. Con el pelo negro, muy bello. Con Carmen Miranda en Hollywood. Aquí está en Hollywood con Carmen Miranda. Sí, Y un sombrero. porque ella ve cómo me está viendo. Sí. Sí. Es que me invitaron a Hollywood, querían que hiciera una película. Ajá. Este era un trío muy famoso en 1944 en Estados Unidos que se llamaba The Andrews Sisters. Ah, las Andrews Sisters. Y aquí están con Consuelito. Es que por el éxito mundial de eso muchos me invitaron a Hollywood. Ah, Querían que hiciera una película. sí. Qué bonita. ¿Y estas no se les podría sacar Ahora unas hay una que fotostáticas? así me pusieron. Sí, luego O unas, unas copias. Bueno, yo las podría sacar, sí. Ay, pues tú me dices si le sigo. Sí, si no se ha cansado, yo encantada. Y luego entonces compuso esa canción y esa canción luego la llevó a la fama. Sí, pero yo no valoraba entonces yo nada de eso. Ni ¿No? quería yo ser compositora. ¿No? Yo era porque se me ocurría, pero nunca dije para ser compositora. Aquí está con Ay, qué preciosa Rita Hayworth, ¿verdad? Sí. Estaban filmando Ajá. en Hollywood y suspendieron la filmación para venirse a tomar una foto conmigo. Qué bonito. Bing Crosby. Con Bing Crosby también. También, sí. Y ahí está tocando el piano. Y él ahí, escuchando. En serio. Pero- Pues qué vida tan fascinante la de Ay, usted. no. Esta es sensacional porque es la única mexicana fotografiada con Walt Disney, Ay, qué maravilla. que Sí. la invitó a comer en sus estudios en Hollywood. Qué guapa, ¿verdad? Se enteró de que Con estaba, Walt Disney, ¿verdad? se enteró de que estaba yo Con ahí. Bing Crosby, con Walt Disney, con Rita Hayworth, No. Había una con Gregory Peck, pero con Gregory Peck. se quedó una señora con Se la robó una periodista. y no la puede recuperar. No, porque trabajaba ella en el siempre y ella falleció. Entonces, Pero a lo mejor en el archivo del ojalá siempre. esté, porque mi mamá ya no tiene esa foto con Gregory Peck. Y era la primera película de Gregory Peck. Ay, qué lástima. Y no se Esto es podría posterior. conseguir. Aquí está ella con el rey de España y con la reina Sofía. Sí. Y yo nunca he procurado estar con esas gentes ni de siempre. Pero pues la llaman, ni Me han modo que no buscado. esté con ella. Aquí Siempre. está cuando se casó. Sí, ¿Y con quién se casó usted? con Mariano. Él se llama Mariano. Mariano Rivera Conde. ¿Y tuvieron cuántos hijos? Pues tuvimos 2 hombres. Mariano Sí. Rivera Conde. 2 hombres, Pero, Mariano y Sergio, Mariano y pero Sergio. sí, ¿Y Sergio pero- dónde está? en su casa. Es diseñador industrial. Ah, muy bien. Aquí qué preciosa también. Este es en los 50. Qué preciosa está. Aquí en los y entonces años ni 50. me pintaba. No, Pero estaba guapísima aquí también. Aquí está de mujer fatal, preciosa. Parece actriz de cine, ¿verdad? Una Sí. vez vino un francés y cuando vio esta fotografía, un francés que se dedica a pequeños artistas en París, cuando vio esta fotografía dijo, la resta. La verdad está, sí, pues es la estrella. Claro que sí. Pues sí, pues yo creo que competía con todas las actrices del momento, ¿no? Con María Félix, con Dolores del Río, con todas ellas. Qué No, bonita. María Félix era mayor que yo. Sí, Mayor, Sí, porque ella murió de 88 años, sí. ¿verdad? Yo empecé a saber de María Félix cuando yo era jovencita.
Claro. Sí. Pero, ¿qué te decía? Ah, me invitaron a ir a Hollywood. Sí. Después de Bésame Mucho. Sí, sí, porque resultó ser la primera canción más ejecutada en el mundo y empezó a ir a todos los países y está todavía en todos los países. Y la cantaban en español, pero en inglés, en francés, ¿no? En español, y sabían que era pues, y que era de una jovencita. Y también en inglés. La cantaban pues en español, pero si su idioma no era el español, pues o nomás la tocaban siempre. Claro. Ay, es muy largo y me da pena contarles todo porque... No, cuente, porque es muy bonito. Bueno, pues te digo total, cuando fui a Hollywood, porque estaba en el primer lugar del hit parade de Estados Unidos, estaba Bésame Mucho. Pero le contaba yo a ella que yo no le daba valor, porque pues, era tan joven, ¿verdad? Pero le estaban dando tanta importancia que empezaron, bueno, a hablarme y a invitarme que era para París, que no. ¿Y ya tenía sus hijos? No, Todavía era una no. jovencita, todavía ni me casaba. Todavía ni se casaba. No, ya viste, era una jovencita. Y entonces llega, en Estados Unidos es donde se hacía un hit parade de Estados Unidos que metía canciones de cualquier país, pero lo que era más popular, y hacían primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y hacen en Estados Unidos deciden lo del hit parade y ponen en primer lugar Bésame Mucho. Y en mí me dio lo mismo, ni lo valoré. Digo, por mi edad. Pero ahora ya lo valora. Pues sí. Y entonces me invitaron a ir. Y hubieras visto cuando yo llegué a Hollywood. Bueno, todo el mundo quería, porque yo fui con mi mamá, yo no podía yo viajar sola. Y además me costó un triunfo que mi mamá quisiera que fuera y a llevarme y todo. Claro que me pagaban todo, pero querían presentarme personalmente porque llegó al primer lugar de popularidad. Y ponían, decía yo a ella, como unas poquitas canciones, pero primer lugar, segundo lugar, tercero de popularidad. Y llega Bésame Mucho a primer lugar, y primer lugar, y primer lugar. Y no oías en la calle más que Bésame Mucho. Yo le quería preguntar también del Café de Nadie y del Teatro El Murciélago. Bueno, el teatro, sí, en el Teatro El Murciélago no tuvimos que ver nosotros nada. Y en el Café de En el Nadie. Café de Nadie sí. Ese café yo le contaba en el libro del movimiento estudiantista cómo, pues, Maples Arce era cafetómano, ¿verdad? Y de repente yo creo que le venía el deseo de un café, y yendo por una calle, sí, entonces era la calle esta, se llamaba calle creo que de Jalisco, ¿verdad? Estaba allí, desemboca donde están las tiendas estas de Sears. Hoy se llama Obregón, porque ahí vivía Álvaro Obregón cuando lo mataron. ¿No? Sí. Entonces, y yendo por la calle Maples, ¿verdad? Vio un cafetín de más o menos, se metió allí, lo encontró medio, no había nadie, pero había una cosa, y alguien habló con él y le sirvieron un café, y dijo, bueno, pues esto está muy bien, se lo contó a aquel fue para allá y dijo, no, pues es el café de nadie, porque y entonces allí hicimos la primera exposición, allí yo tengo todavía
por ahí debo tener una fotografía de cómo a esa reunión que hicimos, la primera, donde se pusieron cuadros de Diego Rivera, de Siqueiros, de todo, y de 2 o 3 de los cientistas, de Méndez, de Álvaro Canal, y se recitaron poemas, se hicieron canciones y todo eso, primera cosa. Y allí estuvo, por ejemplo, Villaurrutia, hay un retrato de él, donde está Villaurrutia, que fue al Café de Nadie, ¿verdad? El Café de Nadie siguió. Es una cosa un poco curiosa, porque la gente todavía, tal como usted me lo pregunta, la gente me dice, bueno, ¿y por qué no hacen ustedes de nuevo el Café de Nadie? Pues que alguien lo haga, ¿verdad? Y seguramente que volverá, la gente se sentirá atraída por esas cuestiones, ¿verdad? La única cosa que ha venido después, que me hicieron un homenaje en Bellas Artes, que fue clamoroso, verdaderamente clamoroso. Al día siguiente del homenaje, en que por cierto me presentó ¿cómo se llama? Arreola, ¿eh? Haciendo como siempre, una cosa un poco de guasa y todo. Y entonces yo leí una página diciendo que, pues sabiendo que me iban a hacer ese homenaje, preocupado por lo que yo pudiera decir, de repente en la noche, oigo que tocan, abro la puerta y entra Manuel Maples Arce, los 3 muertos, ¿verdad? Dice, venimos a estar contigo. Y entonces ahí viene un relato completo de todo lo que se hizo. Entonces, es una página que ha gustado, porque al día siguiente del homenaje, todos los periódicos de México, se lo voy a enseñar a usted, hablaron de ese homenaje y publicaron todas esas cosas, ¿verdad? A la gente se despertó el entusiasmo. Me han hecho todavía otro homenaje, esta vez en cosa de la Ciudad de México, el Museo de la Ciudad de México. También muy concurrido, ¿verdad? Yo tengo un día de estos, más que todo, hacer una recitación de poemas, ¿verdad? Que la gente sepa, buscar a una recitadora, a un recitador, para que reciten un poema de Maples. Yo recitaría los míos, los del doctor Gallardo, los de Quintanilla, en fin, que se vea que hay una obra, cosa curiosa, que eso nos lo ha contado ya Mario Schneider. De repente se averigua que al mismo tiempo, paralelamente, hubo un movimiento muy parecido en Brasil. Y hace poco me llamaron por teléfono una gente de la universidad que me dijeron que están encomendados por la universidad para seguir de cerca la cuestión de sus 2 cosas paralelas de poesía, la de México y la de Portugal. En portugués, pero de la de, ¿cómo se llama? Los regímenes de América, ¿no? De Brasil, los brasileños, ¿no? Suerte que el estudiantismo no ha muerto, el estudiantismo está vivo de veras, ¿verdad? La gente viene, pues no sé, ¿de dónde le viene a usted la curiosidad? Dígame, el movimiento estudiantista. Pero Quintanilla, por ejemplo, traía muchos extranjeros, ¿no? Sí, porque era muy amigo de él nació en París. J. Lawrence, sí. Él nació en París, ¿verdad? Y cuando llegó aquí a México, él nos encontró ya en marcha, se sumó a lo nuestro, ¿verdad? Pero él difiere mucho. En el libro ese publicado por la universidad se pueden comparar lo que nosotros hacíamos con lo que él ya traía hecho, ¿verdad? Porque tuvo pues contacto con todos esos movimientos de Europa, con los dadaístas y los... Desde luego, y de los expresionistas, el movimiento desde París y todo eso, ¿verdad? De hecho, todo el movimiento esto nace en Italia con ¿cómo se llama? Italiano, hoy ya voy a decir el nombre, pero tuvo mayor volumen por la cosa aquella del Dada, cuando durante la Primera Guerra Mundial en Zúrich, Tristan Tzara reunió gente para hacer un movimiento que más que todo, verdaderamente los dadaístas son nihilistas, ¿no? Son combatientes contra todo. ¿No? Que dicen, inclusive esos manifiestos dicen, Dada no es nada, porque va a luchar contra la nada de lo que se ha hecho hasta ahora en arte, ¿no? De suerte que ellos, en el fondo, vienen con el destructivo. Los demás movimientos, al contrario, siempre tuvieron alguna cosa creativa, ¿verdad? ¿Y ustedes combatían a los trotskistas? Pues, Cuando no sé, vino yo fui, cuando fue la cosa que yo fui, pues, del grupo de los enemigos de Trotsky, ¿verdad? Aunque en realidad, pues,
nunca sentí que fuera una cosa así que nos iba a hacer tanto daño aquí en México, ¿verdad? Era un grupo pues que tenía más bien ganas de estar en contra de la Unión Soviética, aunque digan que estaban en contra de Trotsky, ¿no? La forma de estar en contra de la Unión Soviética, ¿no? Pero usted estuvo de acuerdo con cuando los Arenal y Siqueiros y todos empezaron a hacer el atentado Bueno, en Coyoacán. yo no dije nada, claro que soy amigo de todos ellos, y en cierta forma, pues decía, bueno, pues si esta gente cree que de esa manera está sirviendo al stalinismo y todo, es cosa de ellos, ¿verdad? Yo no tengo espíritu así de matanza ni cosas ¿no? Mi visión es una cosa literaria, ¿verdad? De lucha literaria particularmente. ¿Usted peleaba con Sandino? La cuestión de Sandino fue que Sandino, pues los norteamericanos se apoderaron de Nicaragua. Los gobiernos de Nicaragua, en conjunto, no sabían si echaban a los norteamericanos o entraban en relación con ellos. Al final hicieron una cosa un poco de paz de algunos de los presidentes. Entonces dijeron eso, bueno, si los norteamericanos se van, pues nosotros ya no tenemos por qué seguir esta lucha, ¿verdad? Sandino dijo, si se van, no sé lo que venga, pero si no se van, yo continuaré la batalla. Entonces, como él en realidad continuaba la batalla, aquí se formó un grupo que se llamaba Manos Fuera de Nicaragua. Ese grupo estaba con Sandino, porque Sandino dijo, mientras los norteamericanos estén, yo no acepto ningún gobierno a favor de ellos, ¿no? Entonces en México se formó ese grupo, le mandábamos, hacían grandes mítines, en eso sí yo estuve metido completamente. Pero y estas reuniones, porque Tina también estaba en las reuniones de Manos Fuera de Nicaragua, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo era la reunión? ¿Todo el mundo hablaba o fue una gente muy estricta? Aquí ese grupo estaba en contacto con el Partido Comunista. En cierta forma, el partido lo alentaba, el Partido Comunista, ¿verdad? Hacíamos grandes mítines, por cierto, un local que ahora lo han aprovechado, lo han beneficiado mucho, que era el antiguo convento donde Sor Juana Inés de la Cruz estuvo. Fue abandonado, vino la guerra de reforma y todas las cuestiones. Y durante mucho tiempo fue un gran patio vacío. Entonces alguien lo alquiló para que los sábados y domingos se hicieran allí unos festejos populares. Se llamaba el Salón Piratas, ¿no? Y nosotros ahí, como era un gran salón, ¿no?, lo aprovechábamos para hacer nuestros mítines a favor de Sandino, ¿no? Y entonces ahí se reunía dinero, se compraban las medicinas y ya teníamos nosotros un conducto para llegar hasta donde estaba Sandino llevando las medicinas, ¿no? Entonces aquí vinieron a dar dos muchachos refugiados que venían huyendo de Venezuela. En Venezuela entonces estaba un tirano, Juan Vicente Gómez, que le decían el Bisonte Gómez. Ellos habían conseguido escapar y vinieron a dar a México, y naturalmente bajo el amparo y la protección del Partido Comunista. Y entonces ellos, sabiendo la cosa aquella de Sandino, quisieron ir llevando las medicinas esas para conocer a Sandino, y fueron. Y Sandino entonces les dio una bandera que en un combate contra los norteamericanos les había arrebatado a los gringos, ¿eh? Y en esa bandera estaba escrito, esta bandera fue arrebatada a las fuerzas imperialistas yanquis en el combate del Chipote, se llamaba así, una especie como de cerro donde él tenía sus fuerzas, Sandino, ¿verdad? Y le dio la bandera esa para que se la entregara al Partido Comunista. En un libro que yo tengo ahí sobre la vida de Diego, por esta muchacha que ha sido la que es creo que es argentina y es judía, ¿cómo se llama ella? Raquel Tibol. Allí cuenta cómo cuando llegó esta bandera se hizo un homenaje a la llegada de la bandera. Y allí se unieron Diego y todas estas gentes, ¿verdad? Entonces, pero entonces Hernán Laborde, jefe del secretario general del Partido Comunista, era diputado. No se sabe, porque como el presidente era Portes Gil había sido en sus mocedades hombre de lucha y a favor del partido y todas las cuestiones, pues le había dado y estaba de diputado. Y
llevó la bandera a la Cámara de Diputados, pronunció un discurso y enseñó la bandera. Y entonces la Embajada de los Estados Unidos reclamó al gobierno de México la devolución de esa bandera. Entonces el gobierno dijo, la tienen los comunistas, nosotros no tenemos contacto con los comunistas, pero vamos a tratar de quitárselas. Entonces lanzó por quitárselas. Entonces el partido lo que hizo fue esconder la bandera. Como por todos esos mitotes echaron fuera. ¿Cómo encuadras una fotografía? ¿Tú haces un poco lo mismo que don Manuel? ¿Te esperas horas? O como también dicen que lo hacían Weston y Tina Modotti, que iban al lugar donde iban a tomar la foto y se esperaban. Bueno, claro que ellos tenían la Graflex, ¿no? Una máquina, una cámara muy pesada. Pero tú esperas o le dices a la gente que esté quieta y que la vas a tomar, la llevas a un determinado sitio que te gusta, o cómo. Bueno, yo trabajo ya con cámaras pequeñas de la Leica, que es una camarita chiquita de 35 milímetros. Entonces, yo no espero. Yo salgo con mi cámara y lo que voy viendo lo voy captando, y a veces sí tengo como un poco de comunicación con la gente, y a veces tomo retratos. A veces sí le digo a la gente, oye, ven, así como si yo veo que es una escena bonita, le digo, espérame tantito, o lo puedo incluso, he tomado retratos donde yo pongo a la gente en ese mismo sitio, pero quizá en otro muro o algo así. Pero generalmente, sobre todo en las cabritas, tenía que fotografiar en lo que estaban haciendo en el momento, ¿no? En Juchitán siempre estaba con mi cámara y también estaba tomando las fiestas o el mercado, aunque hay algunos retratos que ellas me decían. Hay una señora que tiene un cangrejo en la mano que ella quería que le tomara un retrato, entonces hay las dos cosas. Hay veces puedo esperar, si veo que hay un muro interesante, puedo esperar a ver si pasa algo, pero generalmente estoy tomando fotografías de lo que estoy viendo. ¿Tú sales todas las mañanas de tu casa con tu cámara? Muchas veces, no siempre salgo con mi cámara. Ahora tengo una pequeña camarita que traigo en mi bolsa por si veo algo. Yo generalmente llevo mi cámara cuando voy a trabajar, cuando me voy un mes o 10 días o a trabajar a algún sitio, entonces sí no suelto la cámara. Pero si estoy en una época en que en México trabajo en el laboratorio, tengo que contestar cartas, este tipo de cosas, tengo mi cámara en la bolsa, pero no tomo muchas fotos. Es como que tengo que salir a trabajar para llevar mi cámara y estar como un poco lista para hacer todo eso, ¿no? Pero tú, por ejemplo, a un joven fotógrafo, ¿le aconsejarías que anduviera siempre con su cámara o que la sacara 2 veces al mes? Fíjate que no sé, qué buena pregunta, porque nunca me había puesto a pensar en eso. Creo que es mejor sacarla de vez en cuando. Creo que le aconsejaría eso, porque es cuando tú vas a trabajar, me imagino que como cuando tú vas a escribir, que ya te sientas ahí o bueno, no, a lo mejor a ti también se te ocurren cosas y las vas escribiendo, ¿no? ¿Tú cómo le haces? No, pero yo te preguntaba eso porque recuerdo que con Héctor García, que al principio cuando él era joven y yo también, recuerdo que yo nunca lo vi sin su cámara. Y traía una cámara, bueno, era altotote y podía cargar un buey si quería, pero tenía una cámara aquí, tenía otra cámara aquí, y siempre, jamás lo vi sin su cámara, ¿no? No, yo salgo muchas veces sin cámara, y casi siempre en mi bolsa traigo mi cámara chiquita, una camarita chiquitita que es así como autofocus y más rápida, pero yo como que necesito pensar, bueno, ahora voy a ir a trabajar, ahora voy a ser un poco fotógrafa, ¿me entiendes? Y entonces si ya no me separo de estar viendo, y en la vida cotidiana, cuando salgo en mi coche, que voy al súper o que qué sé yo, hacer las cosas que tienes que hacer cotidianamente, sí veo a veces cosas, pero que me cuesta mucho trabajo dejar mi coche, bajarme, correr, tomar la fotografía, no. Entonces la tengo para ciertos momentos, pero no. Bueno, ¿y tú crees, por ejemplo, los fotógrafos de prensa como el propio Héctor García o como Pedro Valtierra o como todos estos, Frida Hartz, todos esos que han tomado fotografías en la calle, ¿tú crees que ese sería el primer paso para convertirse en un fotógrafo, pues cómo le llamarías, profesional, pero ya de arte, un fotógrafo que hace exposiciones? No, yo creo que el fotógrafo de prensa es tan artista como cualquier otro fotógrafo.
todo depende que vea cada quien atrás de la cámara. Yo creo que en un fotógrafo de prensa, las necesidades del periódico, de estar entregando material constantemente, ahí sí traes tu cámara constantemente porque a lo mejor viste una situación X donde al día siguiente se va a poder ser publicada en el periódico. Entonces ellos sí siempre traen su cámara. Eso me encanta. Yo no hago fotografía para periódicos, digamos, yo trabajo más por series. Entonces, más bien cuando tengo mi camarita es por si veo algo de recuerdo, veo algo que sucedió y lo voy guardando para hacer otra serie en un momento dado, ¿no? Pero los fotógrafos de prensa yo creo que sí, siempre traen su cámara y creo que es muy necesaria que la traigan porque se están topando con... Yo creo que ellos son fotógrafos las 24 horas del día, pero de una manera impresionante, ¿no? Fantástica. ¿Pero tú crees que ellos reclaman que se les reconozca así como fotógrafos más tarde, bueno, fotógrafos como Nacho López o que fotógrafos que eran de prensa o ¿cómo se llamaba? Juan Guzmán, que se puso Juan Guzmán, era un alemán o que se reclamarían para ellos mismos el título de fotógrafos de arte o fotógrafos? No sé, no creo que, en general, no creo que nadie pueda reclamar el título de fotógrafo de arte. Ahora sí que ahí depende del... Para mí la fotografía no es un arte. ¿Qué es? Es una manera... Para mí es una obsesión. Una obsesión de pasar la vida. Es como mi terapia, ¿no? Quizá es una manera de olvidarme un poco de mí misma o de verme a mí misma. Es muy contradictorio, ¿no? Pero yo creo que son las dos cosas. Yo al estar fotografiando estoy un poco reflexionando sobre quién soy yo, qué es la vida, qué pasa, pero no me pongo a pensar si es arte o no es arte, no me interesa. Quizá tenga alguna fotografía que en un momento dado pueda gustarle a la gente o que me gustaría que mi fotografía tuviera un poco de poesía en cuanto a la dignidad del hombre. Digamos que sería ese el camino que yo quisiera seguir, pero no lo veo, no me considero artista. Pero en cuanto a los fotógrafos de prensa, hay muchos fotógrafos de prensa que ya han tenido premios muy importantes como Enyaq Martínez. Bueno, Enyaq no es tanto de prensa, aunque trabajó en prensa. Y Matarrosas, Francisco Matarrosas tuvo el premio de la Eugene Smith hace poco, que es un premio que es como, pues un poco lo que era Smith, ¿no? Este fotógrafo humanista, digamos. Llamémosle humanista, no artista, sino humanista, donde se preocupó por fotografiar todo lo que sucedió en Minamata y que incluso el ensayo que hizo en Minamata dio resultados de toda esta... Él fotografió, tiene esta fotografía maravillosa que es que yo le llamo La Piedad, que es esta mujer con su hijo en los brazos que lo va a bañar, ¿te recuerdas? Y que él nació mal por toda la contaminación en Minamata. Entonces esta fotografía curiosamente sí creó conciencia, porque yo tampoco no creo que la fotografía tampoco vaya a cambiar el mundo. Yo creo que cada quien va a hacer las cosas con lo que esté obsesionado y tendrá que ver mucho con su manera de vivir, si ese trabajo pueda o no pueda cambiar el mundo, aunque no creo que se pueda cambiar el mundo, pero en el caso de Smith sí pasó eso, ¿no? Bueno, pero una fotografía dice mucho más a veces que un artículo de 18,000 páginas, y dice mucho más, por ejemplo, una caricatura, un comentario político, a veces dice mucho más que un editorial, ¿no? Sí. Te golpea, te impacta, además lo ves con mayor facilidad que ponerte a leer. Claro. Por eso ¿Y por qué consideras que no es un arte? Porque ahora se dice que la fotografía es un arte. Se dice que la fotografía es un arte, pero sobre todo cuando hablan de la fotografía construida. La fotografía ahora tiene dos caminos. Uno, digamos, el testimonial, que podría ser el que yo hago de reportaje, y otro que es la fotografía construida, donde la gente en sus estudios arma o hace collage, por así decirte, donde ahí sí en Estados Unidos todas estas gentes son artistas, se consideran artistas como el pintor. Los fotógrafos, pues a lo mejor sí hay resultados en un fotógrafo, como hay ciertas fotos de Manuel, por ejemplo, La Buena Fama Durmiendo, muchas de sus fotografías, que ya están consideradas obra de arte. Pero digamos, pero no es que el fotógrafo desde un principio piense, bueno, yo soy un artista, voy a hacer esto. No, creo que no. Creo que es una labor diferente.
ir a documentar la vida, el mundo en que tú vives. A lo mejor a veces hay una fotografía que puede ser más hermosa, que puede decir más, que puede impactar más, como tú dices, y que también depende mucho si se reproduce en una revista o en un periódico, también de los textos que le pongan. Hay que tener también mucho cuidado dónde trabajas y de qué manera trabajas y con quién lo haces, porque una imagen también con un texto puede cambiar totalmente la intención del fotógrafo, la intención de la imagen o del contexto en que fue tomada. ¿Y tú has trabajado muy a gusto, por ejemplo, nunca has trabajado con periódicos, nunca has trabajado con revistas? En estas series, ¿era trabajar con antropólogos? Sí, yo he trabajado con antropólogos para estos libros de Lini y trabajo con Liberación en Francia, porque yo tengo una agencia en Francia que se llama Vie se pronuncia, y que es con Liberación, pero es una agencia, o sea, yo tengo confianza en Liberación, digamos, es un periódico, no trabajo mucho, sino a veces me mandan a hacer un reportaje sobre un escritor, o trabajé para Médicos Sin Fronteras en Madagascar, para Liberación y para mi agencia, pero son ciertos trabajos que ellos te ofrecen y que tú sabes si los aceptas o no, pero no soy, digamos, una periodista cotidiana para ellos, claro, sino hago ciertos ensayos o ciertas cosas para ellos. Y sí he trabajado también en algunas otras revistas, pero que generalmente maneja esta agencia y que sé que, pues, que no van a usar las fotos de una manera contraria a lo que yo quisiera, ¿no? De una manera reaccionaria, digamos. Oye, Graciela, ¿y qué es lo que a ti te alimenta? Por ejemplo, ¿qué lees o qué necesitas ver? Porque bueno, hay gente que le alimenta mucho, como dijiste, las fiestas populares, salir al campo, ver a la gente o las voces de la calle, pero a ti, ¿qué es lo que te alimenta primero? Y luego, ¿qué es lo que, si es que lees o qué es lo que haces tú? ¿O ves tele o qué haces? Me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta mucho escuchar música ¿Mientras clásica. trabajas? Mientras trabajo y desde que despierto escucho mucha música del Renacimiento, de esta música un poco como de iglesia, ¿no? Bueno, que fue pero me gusta mucho tener como paz en mi casa. Leo, me gusta leer poesía, me gusta leer novela, cuentos, poesía, me gusta mucho. Me gusta cuando estoy haciendo un trabajo, como en el caso de Juchitán, leer todo lo que me pueda llegar acerca de este lugar, porque siento que hay que saber un poquito sobre el lugar que estás trabajando. Me gusta mucho hablar también con la gente y comparar lo que dijo tal escritor que pasó por el Istmo de Tehuantepec, o tal antropólogo, o qué dice la gente, o las leyendas sobre Juchitán. A mí, por ejemplo, me encantaban, ¿no? Es como una manera de aprender un poquito más del lugar que estás haciendo, para tener un poquito más de respeto, porque el fotógrafo en general somos muy agresivos, pero bueno, yo trato de que haya un poco de respeto. Pero así como que es como me gusta tener mucha paz. Me encanta, me gusta mucho ir a Malinalco, a ver las montañas, a ver el campo. Cuando voy a Malinalco casi no tomo fotos, me gusta estar nada más viendo las montañas. Y bueno, y después es como la otra parte, mi contraparte, salir a ver qué pasa en el mundo y tratar de captarlo todo, lo cual es muy contradictorio con lo otro, ¿no? Con estar en mi casa y tratar de estar en paz, leer, ver muchos libros de arte, me encanta ver libros de arte, me encanta. Eso lo aprendí un poco de Álvarez Bravo, que me decía que para poder encuadrar bien y para poder tener un ojo muy personal y un lenguaje propio, había que ver muchas exposiciones y muchos libros de arte, y creo que sí, me gusta mucho de repente tomar. Por ejemplo, ahora vi la exposición de Miró y me compré el catálogo y me encanta ver quién era Miró, me gusta mucho todo eso. Pero sí es un poquito contradictorio con salir a la calle y tratar de robarte todo, porque es un robo lo que haces con las imágenes, ¿no? Claro. Un robo incluso de ti misma, porque es un reflejo de ti todo lo que estás haciendo. Es como te robas los momentos, el tiempo, te robas a ti misma, pero con lo otro también aprendes ya la parte, digamos, técnica, a saber bien, a tener un buen encuadre. Creo que un fotógrafo tiene que saber encuadrar y componer de una manera que no haya ruido alrededor. Creo que es muy importante.
Pero ayer decías que tú siempre, pues jugabas, querías jugar con el enemigo que antes te había atacado. En la literatura, ¿tú nunca has sentido que los escritores que entran en competencia contigo pueden ser tus enemigos? No, mira, yo he tenido la suerte de llevarme muy bien con los escritores de mi país, de todas las edades, ¿Con los poetas también? Muchísimo. Realmente tengo esa suerte, ¿no? Tenía una relación privilegiada con muchos de ellos, de todas las edades. Mi amigo Adolfo Westphal, que sería muy mayor, hasta cualquier poeta muy joven, ¿no? Yo tengo, incluso a veces he llegado a Lima, se han reunido gente que no se ve nunca. Para verte a ti. Con el pretexto de estar conmigo. Y han sido reuniones donde pues a veces entre ellos habían grupúsculos, pero que han transcurrido dentro de una gran cordialidad, ¿no? Por estar yo ahí. ¿Y tú crees que forzosamente un escritor peruano para triunfar tiene que salir de su país, como lo hiciste tú, como lo hizo Mario Vargas Llosa? Porque finalmente Sebastián Salazar Bondy jamás salió de Lima, ¿no? El autor de Lima, la horrible. Y claro, murió muy joven. Murió joven, sí, pero yo creo que no es indispensable. Yo lo hice porque, bueno, mi familia, mi medio amistoso era hostil a la idea del escritor, se burlaban de mí, me machacaban y me fui. Y en la medida en que en Europa fui encontrando trabajos que me daban tiempo libre para escribir, pues me fui quedando, ¿no? ¿Pero qué tipo de trabajos, por ejemplo? No, en la universidad fundamentalmente, ¿no? Que en Francia pues te da muy pocas horas de clase, te pagan regularmente bien. ¿Y dabas clase de literatura o qué? No, yo daba de literatura, pero me imponía también dar clases sobre lo que los franceses llaman civilización, que es ese cajón desastre en que entra todo lo demás. Entonces podía dar un curso sobre la Revolución Mexicana, otro sobre los movimientos campesinos en América Latina, otro sobre dictadura y militarismo en América Latina, porque me imponía a mí bibliografías que hacían que yo fuera el primer estudiante de mi clase para poder enseñar. Eso me ha ayudado mucho al escribir, ¿no? Y me ha dejado una deformación profesional maravillosa, positiva, porque mi biblioteca está llena de libros que no son de literatura. Oye, Alfredo, pero tú esas clases las dabas en la Sorbona o dónde las dabas? Empecé en la Universidad de Nanterre, seguí en la Sorbona y terminé en Vincennes, en París. Fueron las 3 universidades en que enseñé en París del año 68 hasta el año 80, 12 años. Y del 80 al 84 me fui igual a enseñar a la Universidad de Montpellier en el sur de Francia, ¿no? Es donde estoy ahora de vuelta por unos meses como profesor invitado. Y eso te permitía escribir, además, hacer... Me daba muchísimo tiempo libre para escribir, muchísimo. Que no hubieras tenido en Lima. Jamás eso me hubiera, lo que en Francia eran 4 o 5 horas de clase a la semana, en Lima hubieran necesitado ser unas 40, ¿no? Pero ya no tenía energía. Bueno, el sábado, el domingo escribiré, pero el domingo estaba con una resaca de la borrachera que te habías pegado el sábado para borrar el horror de la semana, esa frustrante dictando clases. Yo volví el año 67 al Perú ya con mi título de doctor y todo, con ganas de quedarme en el Perú. Y me di cuenta que era intercambiar 5 horas de clase contra 40. Sí, morirme de hambre y de desesperación, no poder escribir. Bueno, pero ¿cómo morir? ¿Qué le pasó a toda la fortuna de tu familia? Bueno, pues fue muy mermada
en la revolución de Velasco, ¿no? Por un lado la reforma agraria, pues golpeó fuertemente, y el único banco que nacionalizó Velasco fue el de mi padre. ¿Pues se llamaba cómo? El Banco Internacional del Perú. Bueno, hubo otro más, el Banco Popular también. Y el tercero fue el Banco Continental, pero ese ya lo pagó por debajo de la mesa. Fue con los dos bancos, con el Internacional, que era pues, ahí había sido presidente mi abuelo, director, gerente mi padre. Se encarnizó, ¿no? Se encarnizó, y yo me alegré de que mi padre hubiera muerto ya, porque metió a la cárcel a toda esa gente, los usó de chivos emisarios para crear el odio popular. Estos fueron los apeadores del pueblo, ¿no? Mentira, eran una serie de empleados de cuadros medios, los peces gordos habían ido a vivir a París y a todo. Entonces ahí ya, fíjate lo que yo hubiera tenido que heredar. ¿Hubiera sido como nazis? ¿Hubiera sido como nazis? No hubiera soportado. ¿No? Hubiera sido... ¿Hubieras encontrado tu María Callas o tu Jackie Kennedy? ¿O no te hubiera gustado? No me hubiera gustado, no, la verdad no. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? ¿Qué tipo de? Las inesperadas. ¿Las desconcertantes o las desconcertadas? No, tienen que hacerme gracia. ¿Sí? Tienen que hacerme gracia. ¿Que con lo que dicen o con lo...? La actitud, el gesto y la palabra. Mezcla de... Yo intuyo mucho eso, ¿no? El gesto y la palabra tienen que hacerme gracia y yo a ella. O sea, tiene que haber una magia de la gracia en el gesto y en la palabra. Porque la fama, la celebridad muchas veces hace que los escritores, y tú obviamente eres famoso y ya has tenido premios internacionales, que sientan que they have to live up to the situation, ¿no? Entonces tienen que hacer todo lo que se piensa que requiere la celebridad. Es decir, ser encantadores, beber muchísimo, bailar mucho, conquistar a la mujer más bella, en fin. Hay toda una serie de requerimientos de la hora el escritor glamoroso o el escritor que en cierta manera ejerce el poder, al igual que hace que un presidente de la República, y eso sucede mucho en nuestros países, ¿no? Pero yo no he podido nunca con esa idea. A mí ¿qué te voy a decir? Cuando publiqué mi primera novela, Un mundo para Julius, que tuvo mucho éxito, yo sufrí tanto, tuve una depresión nerviosa que estuve 4 años en tratamiento psiquiátrico. Y siempre me decía el médico, tu drama es no tener vanidad. Te has desesperado con el triunfo, porque has visto la vanidad de las cosas, que la gente se te acerca ya no por cariño, sino por interés. Y la recuperación de eso estaba en el humor. Me acuerdo que en Hemingway, que es un escritor tan poco dado al humor, encontré una frase tan divertida y profunda sobre eso que me dice, que era la siguiente, creo que está en las verdes colinas del África, el momento en que un amigo con el cual va conversando él y que le dice cuáles son los enemigos del escritor, bueno, le dice Hemingway, el poder, la gloria, el dinero, las mujeres o los hombres, en el caso de las escritoras mujeres, el vino y la falta de poder, de dinero, de mujeres, de vino. O sea, hay que buscar un término medio que lo da la ironía. Dice aquí, para Benita, Galeana, la mujer, herencia de José Revueltas. La mejor herencia de José Revueltas
a las nuevas generaciones es su... pero es sobre revuelta, sí. Es sobre revuelta. Pero aquí Aquí, sobre... A ver si viene el discurso que hice en el Panteón. De la Cabada. Ah, sí. Parece que lo tengo aquí. ¿Un discurso? Y hablé sobre él, hice llorar a la gente. ¿Qué dijiste? ¿Que era muy lindo? No, nada de eso. ¿Qué dijiste? Como si estuviera platicando yo con Cabada. Entonces le decía, te recuerdo, ¿no? Cuando las luchas y ese, te recuerdo tal y tal, te recuerdo, ya no me acuerdo en qué momentos, pero siempre. Y hubo un momento en que yo estaba en el discurso, pero cómo fue que fui levantando la vista así y vi que toda la gente estaba llorando y que se me pega aquí en el estómago una bola que me brincaba y ya no me pude contener, como que me estaba desmayando, nomás de ver que lloraba la gente, ¿verdad? Es como si estuviera yo platicando con Juan de la Cabada cuando estaba. ¿Te emocionas mucho? Pero cuando vi eso, si uno hubiera levantado la cabeza, yo sigo hablando sobre. Pero normalmente tienes tus emociones. Yo me sí. controlo, sí. Nomás ahí que era un momento crítico, ¿verdad? Levanté la vista y vi que la gente lloraba. Oye, Benita, y María, la voz, ¿tú se lo contaste a Juanito? A Juan, pero él tiene una versión, yo tengo la otra, la del peso mucho. ¿No leíste el peso mucho? Sí, lo leí, sí, pero no me puedo acordar así de un jalón de todas las cosas. María la Voz fue una mujer viviente que yo viví el momento de la revolución. Qué precioso el nombre, ¿no? Sí, y así se le puso después de que ella empezó a querer adivinar. Entonces María la Voz se le puso. ¿Ah, sí? Porque ella despierta entre la revolución, corría por la gente, agarraba a sus hijos y vámonos, y a ella la pierden en el camino y se pierde, la dejan atrás, pues. ¿Era chiquita? Chiquita, sí. No tan chiquita, va teniendo 12 años. Y cuando despierta se encuentra entre muertos. Por eso al muerto le dice ella, mi amigo, porque allí fue donde ella sintió que ya no hablaba que sentía que había una voz dentro de ella. Entonces cuando ella la gente se da cuenta que María la Voz habla con sería ventríloco, ¿verdad? En ese momento se hizo así o qué, o le vino eso. Algo así. Ajá. Y entonces ventríloco. Y entonces el pueblo ya se da cuenta y empieza a adorar a María la Voz y le hacen su templete, viene el cura y en procesión la sacaban en andas, ¿verdad? Fue una cosa muy impresionante. Sí, ya no me acuerdo de todo, pero y a Juan se lo platiqué y él hizo a su le compuso. Él la hizo a su manera, ¿verdad? Pues sí. Su versión y todo. Pero entonces yo me apegué a lo que yo viví con el momento con María la Voz. Entonces sí hablo sobre... ¿Y eso entonces habrá sido tú habrás tenido muy pocos años? Pues ya andaría en unos 4. Sí. 3 por ahí, sí. 3 a 4. ¿Te impresionó? Es decir, todos los cuentos que yo oía en mi pueblo, los estuve recordando para el peso mucho. Fue una narración de recuerdos. Sí. Y todo eso. ¿Y cuándo fue cuántos años habrás tenido cuando tuviste que enfrentarte con la muerte o con la violencia por primera vez? Pues yo creo que ya me había enfrentado desde niña. Yo ya estaba enfrentada ya con la vida, ¿no? Porque me pegaba contra el suelo, yo trabajaba y todo, me daban mis trancazos. Y yo no me acuerdo si yo me rebelaba, no me acuerdo si me rebelaba con todo eso, o ya mi instinto, o lo recibía muy tranquilo, no sé. ¿no? El caso es que llegó aquí a México el chofer. Él dice, ya me voy a pegar la propaganda.
Yo no sabía que era comunista hasta ese día. Voy a pegar la propaganda, si no vengo es que estoy preso. Así nomás. Qué buena excusa. Y pues de veras cayó preso. Sí. Y ya empecé yo a ir a buscarlo y eso, y luego llega el partido y dice, le vengo a dar un saludo de parte del Partido Comunista. Y me pongo furiosa, yo no sé qué es Partido Comunista, ¿no? Y por tal me convencen de que yo hablara para que Manuel saliera de la cárcel, que si yo hablaba, él iba a salir. Y ahí va, Benita. Y que me va gustando, ya cuando él salió de la cárcel, no hombre, yo ya era... ya era libre. Era... Pero eso fue después de la revolución, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y durante la revolución te enfrentaste no, con pues yo era algún niña, momento? no, la revolución del 10 no. No tanto. ¿En qué año llegó a México? Llegaría como el 26. Llegué a México. Pero sí, allá en Guerrero. Bueno, sí, cuando la cristiana, cuando empezó la cristiana. Y cree que de eso no me acuerdo, de la cristiana. Y la pasé aquí en México. Pero no había misa en las iglesias y la gente andaba escondida. Bueno, pero como yo no me interesaba nada de eso. Por eso no se dejó. Por eso no me daba cuenta, ¿no? Yo me vine a enterar ya después de cuando él cae preso. Y que yo ya empiezo a andar en mi partido. Ya, y los cristeros, sí oía hablar de los cristeros, pero no. O de los fusilamientos, o del y padre. Todo eso lo oía hablar. De Vilchis. Todo eso, pero bueno. Eran pláticas que la gente tenía. Yo no me hacía eco de todas estas. Así que la revolución no tocó la casa, tu casa en absoluto. Bueno, pues éramos pobres, que iba a tocar. Tocaba. Yo creo que sí, tocaba casas. No, tocaba donde tenía que ir a comer. Pero la casa así que cuando tocaron a la puerta, pues, sí. No señor. La casa que se respetó era la de Antonia Galeana, que era mi tía. Porque ella sí se rajaba. Entonces era respetada porque todo el pueblo la quería. Y entre los revolucionarios se sabía que esa casa no se podía tocar. ¿Qué pueblo era ese? San Jerónimo. San Jerónimo. Así que todavía sí, así es que a ella nunca la... Así que sí se conocía a la gente y se respetaba entonces la reputación local. Sí. Eso es interesante, ¿sabe? Que estoy trabajando un poco sobre la obra de Nelly Campobello. ¿Ha oído hablar de ella? Yo hace muchos años que Nacho Aguirre me llevaba a esas convivencias, ¿no? De vez en cuando. Y una vez conocí a Nelly. Creo que su mamá también habrá sido un poco como tu tía, ¿no? Que la gente, bueno, sí, ella sí vivió la revolución, pero parece que también su mamá tenía cierta reputación y entonces le trataron muy diferentemente que hubiera sido normalmente. Sí, sí, a pesar de todo eso, y creo que a Limita, o no sé qué entrevista han hecho sobre el soldado, ¿verdad? Sobre el ejército. En aquella época era un ejército blanco. A pesar de la represión de Calles, en una entrevista que me hizo Margarita Flores, yo pongo a Calles como una paloma blanca, ¿sí? Al lado de Díaz Ordaz. Bueno, claro. Así lo digo, ¿no? Wow. No, hombre. El ejército no nos agarró nunca sentados, siempre cuerpo a cuerpo. Y esta matanza de Díaz Ordaz y la de quién, la 10 de junio, y qué va la otra. Todas estas, allí está la lista que, no, Calles y Portesil y eso eran palomas blancas, porque no cogían a la gente sentada. La cosa de Díaz Ordaz no la comparo con lo de Calles, a pesar de que era el maximato el que ordenaba allá y todo eso, ¿no? Dejaba a los comunistas que se agarren los presos, mátenlos y todo lo que quiera que le tocaba se moría. Pero no, la represión igual que la Díaz Ordaz, jamás. Y Margarita me dice, ¿y qué? No, hombre, le dije, ahora que se están reuniendo todos allá en el cielo,
se van a mentar la madre uno con el otro. Así. ¿Tú por qué hiciste esto? Y yo, que no, calles con una paloma blanca. Para estos momentos que hemos vivido y que vamos a vivir y que la cosa viene crítica. Porque el hambre se acentúa, el hambre va a ser una revolución. Esperamos que lo hayas disfrutado.